Bueno, feliz tarde. Quiero aprovechar la oportunidad para darles a ustedes la más cordial bienvenida. Una cordial bienvenida además a un programa especial. Ustedes saben que tradicionalmente Américas Noticias lo transmitimos a las 7 de la noche a través de los distintos medios de comunicación pues para los cuales estamos todos los días, arrancando por supuesto en exclusiva para nuestra gente de CNC Florida Central, pero también para Somos Venezuela US y 15 Minutos USA. Hoy ya finalmente, a pesar de que intentamos estar a las 4 de la tarde en vivo con ustedes, pues un par de retrasos nos llevaron a estar un poco más tarde, una hora más tarde, pero finalmente estamos muy honrados de tener la visita de Erwin Hoyos, a quien le damos la bienvenida. Erwin, bienvenido a tu casa. Hombre, mucho gusto, muchas bienvenido gracias. Orlando, bienvenido qué grato estar aquí. A esta gran familia hispanoamericana. Y por supuesto, lo primero es preguntarte cómo estás de cara a una lucha que ayer, incluso esta semana hemos estado hablando un poco de ti, un poco de la propuesta de referéndum aprobatorio, pero antes de entrar en el contenido duro como tal, preguntarte cómo te sientes con esa lucha que llevas adelante, además una lucha que no es nada sencilla. Bueno, yo me he enfrentado a luchas de estas desde mi posición como periodista en muchas oportunidades. Yo promoví en una época la campaña por la libertad de los secuestrados en Colombia. A mí me encantan las motos de alto cilindraje, entonces yo tengo moto de alto cilindraje y lo que hice fue fusionar una pasión, que son las motos, con una causa social, que era exigir que liberaran a los secuestrados. Nos recorrimos 5 veces el país, me metí a la zona de distensión de las FARC cuando era imposible entrar allá y entramos en esa época con banderas blancas diciendo liberen los secuestrados ya. O sea, eso era la acción de riesgo más grande que podíamos tomar en esa época. Luego esa caravana terminó yendo a Roma, nos fuimos a Roma, nos recibió el Papa. Entonces yo he estado ya como preparado para enfrentar cosas, lo que para los demás es imposible, para mí es posible. Y en este referendo nos decían que era imposible que la jurídica de la registraduría nos aprobara esta propuesta de remover a todos los magistrados de la Corte, de reducir el Congreso, de cambiar la JEP, que era imposible que nos la aprobaran. Yo decía, va a ser posible. Y ya pasamos el primer imposible, que era que nos la aprobaran, ya la logramos. Así que estamos en la fase más difícil, pero muy posible, que es lograr el promedio de firmas que se requieren. Llevo recorriendo todo el país, llevo los últimos 2 meses sin descansar, literalmente durmiendo 2-3 horas, pero yo creo que hay que hacerlo, porque el país se lo merece, Colombia se lo merece. La gente había perdido la esperanza y volvieron de nuevo a recuperar la esperanza en algo que no queremos que nos pase como les pasó a Venezuela, y estamos en esa lucha. Fíjate, Erwin, que hay una gran pregunta que te tengo en torno a lo que significó esa marca país que vendió Álvaro Uribe en su oportunidad, que era Colombia, el único riesgo es que te quieras quedar. Te pregunto, ¿esa Colombia de aquella época de Álvaro Uribe es exactamente la misma Colombia de hoy en día? Yo creo que en este momento estamos frente a una Colombia con demasiado riesgo, mucho más riesgo que en esa época, porque en esa época era el riesgo netamente terrorista. En este momento ya el riesgo terrorista pasó y lo llevaron al escenario de lo político. Y entonces estamos a un paso de que un cambio político nos cambie todo el sistema y nos tire al traste la democracia por la que hemos luchado durante tantos años. Entonces yo creo que estamos en más riesgo ahora, que hay menos confrontación. ¿Por qué? Porque la confrontación la llevaron a un estadio superior, que es el de la política con la combinación de todas las formas de lucha. Entonces ellos entraron a la política, pero siguen en los escenarios de mayor confrontación con grupos armados que los dejaron estratégicamente ubicados para continuar la acción de presión de masas, de manejo de comunidades, de manejo de los resguardos indígenas, de los grupos campesinos, de la base social de masa, sigue controlada por los grupos armados que dejaron las FARC. O sea, ellos se desmovilizan en una parte, pero dejan un pie de fuerza muy grande armado que sigue controlando todos esos territorios. ¿Por qué? Porque el plan era llegar al segundo estadio antes de la toma del poder, que es justamente combinar la parte política con la parte armada, y en ese escenario estamos. Cuando estábamos en la época de Álvaro Uribe era imposible que llegaran a la parte política, por lo tanto estaban en un muro de contención. En este momento pasaron el muro de contención y ya entraron al escenario a tener interlocución directa con el presidente de la República, mientras al tiempo están atacando población civil, están poniendo bombas, siguen secuestrando, siguen cometiendo delitos.
pero tienen interlocución con el presidente. Hace 2 noches Timochenko se estaba saludando con el presidente Iván Duque. Eso no se hubiera logrado en otro momento. ¿Por qué? Porque ellos lograron el paso siguiente, que era la combinación de todas las formas de lucha, entrando a la parte política. Ya están en la parte política, que es muy peligrosa si no se sabe manejar, para perder la democracia. Ahora, pero hay un grupo de colombianos, no es la mayoría, pero digo, en función al plebiscito que se llevó a cabo ya hace creo que un par de años. El año pasado. El año pasado, no, hace 2 años ya, el 2017, 16. el 16. Ese grupo de colombianos dice, por ejemplo, que lo mejor era ir o caminar hacia un proceso de paz, en el cual se les invitara a entrar por el redil de la política. Yo estoy de acuerdo contigo, es decir, realmente no han sido desmovilizados, realmente siguen los cuerpos armados, y no solamente siguen los cuerpos armados en Colombia, sino además, como ya lo veníamos viendo años atrás en Ecuador y en Venezuela, ahora mucho más cuando se ha instalado esta franquicia por completo en Venezuela, desde allí operan. Pero muchos dicen, hey, lo ideal era llevarlos al camino de la política y que la población colombiana los castigara sin votar. De hecho, no consiguieron ni una curul en las elecciones pasadas. Ahora, aún siendo así el resultado, ¿es un riesgo tener este grupo de individuos dentro de la política colombiana? A ver, es que si las FARC jugaran limpio en el escenario de la política, estaríamos todos tranquilos, porque todos vimos que no sacaron sino 50 y algo de mil de votos. Creo que menos, 38 mil. Sí, o sea, no llegaron a obtener lo que se necesita para una curul. Entonces, si ellos jugaran limpio en el tema político, todos estaríamos tranquilos, pero es que no juegan limpio en la parte política. Tienen todo el dinero del narcotráfico, tienen todo el dinero que no entregaron, tienen todo el dinero que ahora les ha dado el Estado para comprar la política, para comprar la justicia. Y lo más riesgoso es que ya llegaron a un escenario en donde tienen la justicia en su bolsillo. Tienen una corte propia, que es la JEP, es una nueva corte que nos instauraron, y que tiene todo el poder, porque para el año entrante esta corte adquiere poderes superiores a las demás cortes y se vuelve una supracorte, adquiere facultades extraordinarias porque puede entrar a intervenir en cualquiera de los escenarios de la gobernabilidad, porque tiene poderes especiales para el año entrante. Entonces ahora tienen una corte de su bolsillo que está permeada por el narcotráfico. El escenario es tan grave porque ya llegaron ahora a aliarse con los narcotraficantes. Ya no son solo los narcos que tenían las FARC con uniforme, ahora le vendieron los cupos a otros grupos narcotraficantes y los metieron a la JEP, y esos están pagando todo el dinero. Cuando estábamos en la época de Pablo Escobar, en el año 91, se hizo la constitución pagada por Pablo Escobar, se hizo una constituyente financiada por Pablo Escobar y ordenada por Pablo Escobar. En este momento tenemos más de 200 Pablos Escobar dispuestos a pagar lo que sea para que les hagan una constituyente. O sea, estamos en el riesgo más alto de la historia. Por eso ya el efecto de la guerra de cuerpo a cuerpo, de guerra de guerrillas, es un daño colateral frente a la magnitud de daño que le están causando a la institucionalidad, porque se empoderaron ya de la justicia. Cuando uno se da cuenta que los magistrados de las altas cortes vinieron de ser abogados de la mafia en el pasado, abogados de los narcos en el pasado, abogados de las FARC en el pasado, y hoy son altos magistrados de las altas cortes, y nos damos cuenta que están legislando para la mafia, que están legislando para favorecer el narcotráfico, que están legislando para impedir la extradición de narcotraficantes, pues ahí lo único que nos falta es que se diga desde una corte que somos en Colombia una narcodemocracia. Acaba de decir la Corte Constitucional meses atrás que el narcotráfico es un delito conexo a lo político. Decir que es un delito conexo a lo político era darle estatus político a todos los narcotraficantes que no tenían cómo justificar la presencia de ellos en la JEP. ¿Qué hacen narcotraficantes que nunca han cogido un fusil metidos en la JEP presentados como guerrilleros? No podían jurídicamente demostrar la pertenencia, pues tuvieron que crearles una pertenencia desde una corte que ahora dijo que el narcotráfico es un delito conexo a lo político. Sí. Eso no, que no nos vengan a decir otra cosa, que eso fue una decisión comprada por la mafia. Le vendieron decisiones a la mafia, le entregaron la justicia al narcotráfico, y los narcotraficantes están aliados con las FARC, que son lo mismo, sino que hay unos que son civiles y otros estuvieron en la guerra,
y ahora todos están en la misma línea. Y ahora logran otro hecho más trascendental, y es coger a los antiguos paramilitares de las antiguas AUC, que fueron extraditados acá a los Estados Unidos, que ya pagaron cárcel aquí en los Estados Unidos, y van a llegar ahora, ya acabó de llegar Macaco, por ejemplo, y van a llegar todos los demás. Están pidiendo pista en la JEP. Así es. ¿Por qué están pidiendo pista en la JEP? Ellos no tienen nada que hacer en la JEP. La JEP vincula a los actores del conflicto en el marco de la negociación con las FARC. Pero ellos, ¿por qué los quieren meter? Primero, porque les están cobrando dinero, y es para evitarles que vayan a pagar cárcel a Colombia, porque ellos, los delitos de Colombia están activos, allá no han pagado un solo día de cárcel. Entonces, estos narcotraficantes que están aquí en los Estados Unidos llegan dentro de pocos días a Colombia, piden pista en la JEP, los meten a la JEP, ¿y qué les están diciendo? Digan, les están libreteando. ¿Qué necesitan que digan? Para llegar allá, a abrir pista, que no paguen un solo día de cárcel, y van, literalmente van, a someter la institucionalidad. Ahí se tienen que tener los empresarios, gente que no tuvo nada que ver, los van a meter allí, porque ya los están extorsionando, ya los empezaron a llamar a empresarios a decirle, oiga, si usted no me da tanto dinero, yo en la JEP voy a hablar de usted. O sea, ya están utilizando la JEP para extorsionar a los empresarios, como lo hicieron en la época de Justicia y Paz. O sea, nos están sometiendo a un régimen de justicia con falsos testigos, y eso es lo más grave que le puede pasar a un país. Por eso, la única solución que vemos en este momento es cortar por lo sano, es amputar esas cortes de corrupción y que lleguen ahí funcionarios a estas cortes, funcionarios limpios que puedan mostrar su hoja de vida, que no tengan nexos con el narcotráfico, que no tengan enriquecimiento ilícito, que no hayan sido abogados de la mafia en el pasado, que no hayan estado vinculados con crímenes, que no tengan, o sea, es que no podemos entender que dos expresidentes de la Corte Suprema de Justicia han estado presos, acaba de salir uno de los que estaba en la cárcel. O sea, eso solo pasa en un país como Colombia, en donde la gravedad del vínculo entre la mafia y la justicia es una sola. Entonces ya uno no puede distinguir cuál es más peligroso de los carteles, si el cartel de la droga o el cartel de la toga, porque todos están juntos. Entonces a eso es a lo que estamos apuntándole. Me pregunto, pensando en la responsabilidad que tiene la JEP, específicamente con los capos de la FARC. Tenemos a un Jesús Santrich escapado en Venezuela y, bueno, básicamente la responsabilidad viene por parte de la JEP. De cara a lo que ocurrió con Santrich, a un Iván Márquez que también está allí, a la instalación de los del ELN, de grupos de la FARC, también de Hezbollah en Venezuela, me pregunto, de cara a este referéndum aprobatorio que estás impulsando y que por eso estás acá en la ciudad de Orlando, acá en la Florida, ¿la población colombiana ha cambiado su posición en torno a este referéndum y está apoyando la iniciativa para lograr la convocatoria? Mire, tristemente en Colombia la gente está adormecida, las ramas no los deja ver el bosque, así están los colombianos. Los medios de comunicación están todavía en modo Santos, porque Santos cooptó los medios, les financió, les pagó, y para muchos de ellos se sienten todavía comprometidos moralmente con Santos, por lo tanto hablar del referendo es como ir contra Santos, así que tener difusión del referendo es casi imposible. Pocos medios le han dado difusión al referendo. El referendo lo estamos moviendo por redes sociales exclusivamente. Yo estoy viajando a cada una de las ciudades haciendo capacitación, contándole a la gente la importancia de hacer este referendo, que entiendan que este referendo no es el plebiscito, porque el plebiscito, mucha gente dice, no, es que nos robaron el plebiscito. No, es que los plebiscitos no son vinculantes jurídicamente con el Estado. O sea, miren la historia del plebiscito brevemente. ¿Qué ocurrió? Juan Manuel Santos iba a hacer un referendo para avalar todo lo acordado en La Habana con las FARC, era un referendo, mandó a hacer la ley 1757 de 2015, mandó a hacer la ley para un referendo. Empezó a promover el referendo en el 2016, en enero, febrero, marzo, abril. En abril, cuando vio que la oposición a ese referendo creció y que había riesgo de que la oposición le ganara el referendo, se pasó a plebiscito. Y se pasó a plebiscito, ¿por qué? Porque el plebiscito no es vinculante con el Estado, no estaba obligado a cumplirlo jurídicamente, por lo tanto él sabía que literalmente, como decimos en el término popular, le podía mamar gallo al país, y así fue que lo hizo. Entonces, los plebiscitos, las consultas, no tienen efectos vinculantes. En Colombia estamos mamados de consultas y ya hubo un plebiscito que también se lo tumbaron. Por esa razón estamos proponiendo hacer un referendo, que este sí es obligatorio, pero es obligatorio, de obligatorio cumplimiento solamente sí y solo sí
sobrepasamos el 20% de los apoyos electorales. Los apoyos electorales son las firmas que se están recolectando. ¿Cuántas necesitas? Si superamos el 20%, que son 7.400.000 firmas aprobadas por la registraduría, por eso le estamos apuntando a 11 millones de firmas. Okay. El artículo 1750, la ley 1757 en el artículo 9º, parágrafo primero, dice que superados el 20% de los apoyos electorales, la corporación de regulación electoral correspondiente, que en ese caso es el Senado de la República, deberá proferir todos los actos necesarios para la realización del referendo en 20 días. O sea, si superamos el 20%, en 20 días nos tienen que estar convocando a elecciones, pero tenemos que superarlo, claro, lo cual es muy alto el promedio. Y es que igual tiene que ser alto, porque si no, cada que a alguien no le guste una ley, estaría mandando a hacer referendos. O sea, esto tiene que ser realmente una meta, y por eso nos estamos proponiendo a lograr esta meta. Por eso he venido aquí a Orlando a hablar con los colombianos acá, a capacitar a la gente, a hacerles entender para que ellos se vuelvan multiplicadores. Aquí hay un caudal electoral muy importante y valía la pena, yo quería estar acá y bueno, aquí estoy cumpliendo esta cita. Y te lo agradecemos además. Erwin, me pregunto también, seguramente habrá alguna opinión crítica que dice el problema colombiano no se resuelve jurídicamente, sino políticamente, porque aunque cambies el fondo en términos de la estructura del Estado, pues va a seguir siendo gobernado ese Estado por individuos que están corrompidos por las mafias, por el narcotráfico, etcétera. ¿Cómo hacer una depuración mixta entre lo político y lo jurídico para que este referéndum no solamente se llegue al 20% de la firma, sino que se llegue a la aprobación, se llegue a la modificación jurídica, pero también se llegue a un cambio de estructura política también en Colombia? Mire, este referendo tiene lo que usted está diciendo. Aquí estamos, primero, proponiendo la reducción del Congreso en 120 curules. El Congreso de la República es más grande que el Congreso de los Estados Unidos. Nosotros tenemos 280 parlamentarios. Para un país como Colombia, eso es una cosa absurda. 280 parlamentarios. Pues lo vamos a reducir en 120. Quedaría de 160 curules nada más. 80 en el Senado, 80 en la Cámara de Representantes. Allí ya hay una reforma política de estructura muy profunda. No podemos esperar que los políticos vengan a hacerle un cambio estructural a la política. No lo van a hacer, no lo quieren hacer. Han hundido todas las reformas políticas que se han intentado hacer, las han hundido en los últimos 20 años, absolutamente todas. Entonces ahí hay una reforma política. Luego, al remover a todos los magistrados de las altas cortes y hacer una selección por concurso de méritos, para que se elijan a nuevos magistrados, y con estos nuevos magistrados, eso una vez elegidos, eso es un relevo de viernes para lunes. El viernes ya todos elegidos, señores, ustedes se posesionan el lunes, señores, ustedes los que estaban ya no van más, el lunes entran los nuevos y para de contar. O sea, no causamos ningún traumatismo a la institucionalidad, a la rama de la justicia. Entonces, al reducir el Congreso tenemos la reforma política. Y al reemplazar a todos los magistrados de las altas cortes por unos nuevos que no estén corrompidos, que no estén permeados por las mafias del narcotráfico, allí ya tenemos una reforma a la justicia. Y cambiar esta corte que nos impusieron, que es la JEP, por una sala nueva, con gente que pueda mostrar sus declaraciones de renta, con gente que sean magistrados que no tengan enriquecimiento ilícito, que no hayan sido abogados de la mafia en el pasado, que no tengan delitos vigentes, que no se tengan que someter a un fuero porque es que no se les puede investigar ya que tienen demasiadas cosas que ocultar. Ellos crearon un fuero y no se les puede investigar. ¿Cómo es posible que 18 magistrados de las altas cortes tengan delitos de enriquecimiento ilícito? ¿Para quién están trabajando esa gente? Pues eso es lo que queremos, que se depure, se ponga gente limpia, gente nueva, gente que tenga todos los estudios certificados, pero además la parte ética que la tengan verificada por el país, por la sociedad. Ahí tenemos reforma política y reforma a la justicia. Ya después de esto tendrán que venir otras reformas o incluso una Asamblea Nacional Constituyente, pero una constituyente con unas cortes puestas en su sitio, depuradas y limpias, es confiable hacerla. Grave hacer una reforma a la Constitución con unas cortes permeadas y pagadas por la mafia del narcotráfico y por las FARC. Totalmente de acuerdo. Ahora, seguramente, Erwin, de nuestra familia hispanoamericana que nos está viendo, hay muchísimos colombianos que de pronto no están acá en Estados Unidos, que pueden estar en Australia, pueden estar en Alemania, en cualquier lugar. No puedes llegar a todos estos lugares, digamos físicamente, pero sí lo puedes hacer a través de esta vía. ¿Cuál sería el mensaje? Porque de pronto pudiera pensar algún colombiano, bueno, de pronto mi voto no es importante porque estoy afuera del país, de pronto la incidencia que puedo tener yo es menor a la que tienen mis familiares allá. ¿Cuál sería el mensaje de esos colombianos que se encuentran fuera de Colombia? Mire,
cada voto cuenta, cada voto cuenta. El plebiscito se ganó por 200.000 votos. Si esos 200.000 colombianos que estaban en cualquier lugar del mundo hubieran dicho, oiga, mi voto no es importante, yo no voy, pues se hubiera perdido ese plebiscito. Cualquier elección, todos sumamos. Ahí es donde no podemos subestimar el papel que tiene cada ciudadano frente a la democracia, porque es que ahí es donde está el poder de decisión. Entonces, todo aquel que considere que está lejos, me llamó hace unos días un colombiano en Japón y me dijo, don Ervin, yo vivo acá en Osaka, y aquí yo estoy solo, yo no conozco a ningún colombiano más, ¿yo qué hago? Le dije, hermano, pues sencillo, coja el formulario, descárguelo de la página web de lasvocesdelsecuestro.com, descárguelo, imprímalo en hoja tamaño oficio, fírmelo, me lo pone en un sobre y me lo envía. Pues ya me mandó la guía con la firma de él solo y me dijo, $25 le costó el envío y ya va el sobre, irá por la mitad allá del Pacífico Sur, vía Colombia, pero ese sobre llega en un mes con una sola firma. Mire el valor de esto, así que todos podemos participar aprovechando las nuevas tecnologías, las redes, el formulario. Mucha gente me dice, pero ¿dónde consigo el formulario? Señor, el formulario ya lo tiene en la comodidad de su casa. Solamente entra a internet, digite lasvocesdelsecuestro.com, encuentre el formulario, imprímalo, fírmelo y mándenlo. O sea, esto hace muchos años no podía darse. Las nuevas tecnologías nos facilitan las cosas, o sea que es solamente tener ganas, tener voluntad, generar acción y hacerlo. Con un clic dentro de su casa está usted cambiándole la historia a Colombia. Así es, Ervin, muchísimas gracias por estar con nosotros. Hombre, de verdad un placer tenerte acá. Y les cuento a ustedes, aunque estamos terminando la entrevista en este momento, vamos a estar acá también en una cobertura especial a través de CNC Florida Central. Va a haber una conversación, un conversatorio directo con la comunidad colombiana acá en la Florida Central, específicamente en Orlando. Así que les quiero invitar a estar muy atentos, que seguramente vamos a estar haciendo una nueva transmisión a través de Américas Noticias. Un abrazo para todos, que Dios me lo bendiga, Ervin. Encantado de tenerte acá en tu casa, bienvenido, y por supuesto cuentas con el apoyo de CNC, cuentas con el apoyo de Américas Noticias y por supuesto los mejores deseos, porque lo que menos queremos nosotros, por lo menos ahora sí hablo como venezolano, que no quise preguntarte nada sobre Venezuela, es que Colombia, que es nuestro país hermano, nuestro país, nuestro gemelo, se convierta en otro estado criminal, como tristemente se ha convertido. Mire, yo siempre he venido diciendo, nosotros somos países hermanos, los colombianos y los venezolanos somos hermanos, pero que no nos vengan a unir las fronteras con una ideología. Sí. No podemos que nos unan las fronteras con una ideología. O sea, que se olviden. Pero no la tenemos que jugar los colombianos. Tenemos que luchar, porque en el momento que nosotros los colombianos recuperemos y le demos estabilidad a Colombia, estamos seguros que se recupera Venezuela. Amén. Pero si no, se hunde Venezuela más y nos hunden a Colombia. Y después de Colombia se hunde todo el resto, de nuestro país. Y yo se los he dicho, y ustedes lo conocen, Venezuela se ha convertido en un agujero negro que se está tragando todo el mundo. Y si no actuamos en Colombia, estamos viendo lo que está pasando en Argentina con Alberto Fernández, estamos viendo lo que está pasando con Evo Morales, el 20 de octubre prácticamente es un hecho que se va a reelegir, lo que está ocurriendo en términos de violaciones de derechos humanos en Nicaragua, en Cuba, es decir, el socialismo y la izquierda, el comunismo en América Latina no ha muerto, y es un error menospreciar, de alguna manera pensar que no hay una incidencia directa y que no puedan volver, y lo estamos viendo por ejemplo con el caso del Foro de Sao Paulo. De nuevo, muchísimas gracias. Hombre, muchas gracias. Y por supuesto que Dios te bendiga en esta encomienda que te ha dado, y por supuesto nosotros estaremos bien pendientes para seguir compartiendo la información con todos ustedes.